gran aplauso. Dios bendito, pues Dios les siga bendiciendo a todos ustedes, que les dé muchísimo trabajo para que la próxima Navidad puedan compartir todo lo que ustedes puedan, como se dice, ganar, puedan compartirlo con los niños que más lo necesitan, pues. Pero por ahí me comentan que hay otro video, señor director, vamos a ver. La cámara, quiero chisme, 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 chisme. Yo pensando que viene una nota más de Navidad, viene John Leiva pidiendo chismes, chismes. Ay, mi querido amigo, tú ya no sabes qué hacer para salir. Te gusta la cámara de Purito Perú, ¿no? Entonces vas a venir de repente a conducir conmigo. Vamos con los chismes, chismes, más chismes. Nos encontramos en el Santa Rosa, en el local donde Chinito Velande ha convocado más de 3.000 niños con sus respectivos padres para celebrar la Navidad adelantada, con regalos, chocolatada, y el responsable está conmigo, don Javier Ventura. Buenas tardes. ¿Cómo está, Eduardo? Muchísimas gracias. Aquí están los niños, como has anunciado. Javiercito, ¿cómo surgió así la idea de un evento con luces, con sonido, con el artista top del año, Chinito Velande, y regalando cosas no usual? Aparte de regalo, no es tanto, sino que lo que queríamos brindar que Chinito que cante para su público, pero no que cante exclusivo para los niños como cualquier cosa, sino queríamos mostrar cómo trabajamos con mejor equipo, luces, los niños que se lleven esa imagen de así trabaja la empresa Ventura Producciones, y Chinito se ha dignado. Especialmente ha venido de Arequipa para poder cantar a su público, a los niños especialmente. A ver, yo quiero ver, ¿dónde están los niños más alegres? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, ¿están bien? ¡Buenas tardes, niñas! ¡Ya estamos ustedes! Siento que mi corazón se siente. Siento que mi por eso le hago a los niños, ¿cómo cantamos? Son tal vez se habrá el amor. Por eso le hago a los niños. Solo comprendo son tal vez se habrá ilusión. ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¿No es cierto? ¿Quiénes saben cantar esa canción? Quiero saber, ¿quiénes saben cantar esa canción? Al que sabe cantar, yo le voy a regalar una pelota. Una pelotita. Claro que sí. Ayúdame, vamos a cantar. Ahora, una pelotita, para que nos cante mejor, ¿sí? Al que canta más fuerte. ¡Sí! Me siento que mi corazón. Lo cantamos bien fuerte. Me siento que mi corazón. Que se escuche, que se escuche. Se siente. Solo comprendo que son de los niños. Son tal vez se habrá el amor. Solo comprendo lo que ¡lo queremos fuerte! Son tal vez se habrá ilusión. ¡Sí, sí! Chiquita, por favor. Chiquita, cantamos fuerte. Por ese lado está. ¡Arriba las manitas, los niños! Es la primera vez, creo, que se hace un evento en un local como el Santa Rosa, grande, con luces profesionales, con sonido profesional, con un artista de primera, y vuelvo a repetir, con una chocolatada, con regalos. Sí, hemos regalado más de 2.500 chocolates, nos ha faltado, panetoncitos, todo. Pero es la primera vez, la verdad es primera vez, pero creo que previa coordinación con Chinito, nunca es tarde hacerlo esto. Algún día también harán otros artistas, pero creo que es un buen comienzo. La idea es que más artistas o se suman o que imiten, ¿no? Cosas, porque al final lo que se beneficia son los niños. Claro, hay muchas familias, a veces no pueden asistir a un evento. Nos hemos quedado sorprendidos, pensábamos que iba a ser solo padre de familia, sino que todos han venido con sus hijos, sus nietos, su familia, los vecinos. Creo que han recibido la propuesta que hemos dicho, que el Chinito va a cantar. No creía mucha gente, pero sí es cierto, está viendo, el Chinito va cantando ya más de 1 hora y
los niños, la familia no quieren moverse. Sí, porque esa ha sido la parte más bonita de la tarde. Yo vine acá temprano, familias enteras, papás, niños, divirtiéndose con hasta han tenido show infantiles, regalos. No, sí, no hemos podido distribuir regalos porque hay demasiados niños, ahí está sorteándose, pero gracias a la aceptación de todos, si esta vez hemos fallado en algo, este es un recuerdo para nosotros también, para superarnos. ¿Qué viene el 2016 para Chinito del Ande y Ventura Producciones? La fiesta de fin de año, como todos los artistas, en 3 locales aquí en Santa Rosa, en Guarocondo, en Mamara, y luego viene por la agenda del próximo año como siempre. Es un artista que tiene muchísima aceptación ahorita. ¿Con quiénes estaremos el 31 acá en el Santa Rosa? Chinito, ¿quiénes más? Estamos en el aniversario de Lupe Dulce Florecielo, con una cartelera inmensa de artistas. En Guarocondo estamos con la fiesta de Requinto con Raúl Arquínigo, Alicia de Acomayo, Gualberto Apaza, Luciene. En Mamara estamos con Villarita, Lidia de Anarico. Son fiestas exclusivas de fin de año. Don Javiercito, muchísimas gracias y nos vamos para adelante. Muchísimas gracias a tu persona, gracias. Una vez más, felicitaciones don Javier por esta gran labor que ha realizado pues en alegrar a estos niños que de verdad lo necesitan. Para nosotros aquí en Purito, Perú, ha sido nombrado el promotor del año. Ahora sí, continuamos con el programa.